Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga. Primero que nada, mil gracias a Maritza, que está aquí con nosotros. Esta novela que, bueno, es la segunda publicada por Alfaguara, pero en realidad también tiene antes cuentos y ella les va a contar bien. Pero esta novela, lo que les quiero decir es que se ganó el Premio Bellas Artes de Colima, así que es una novela reciente y muy recientemente premiada. Y Marisa muy generosamente está aquí con nosotros para platicarnos sobre la novela. Primero, bueno, Marisa es de Zacatecas, estuvo entre los jóvenes talentos. Tú, Marisa, tú platícales de ti. ¿Qué les podré platicar? Bueno, primero, pues un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar de lo que yo creo que a todas nos apasiona, que es la literatura, la escritura, el porqué de se escribe lo que se escribe o más o menos cómo surge. Entonces yo, por supuesto que estoy abierta a cualquier tipo de pregunta, tanto si hay dudas, si algo que les gustó, algo que no les gustó. Todo ese tipo de comentarios para nosotras como escritoras es muy enriquecedor porque nos permite ir haciendo como una especie de sondeo de qué tanto a veces nuestras palabras llegan a decir lo que realmente queremos decir. Bueno, yo si les hago, trataré de hacer un breve resumen yo escribo desde muy niña, desde como los 8 años. Y claro que sin la menor conciencia de que yo estaba escribiendo ficción. Agarraba las fotonovelas, que a lo mejor algunas de ustedes sí llegaron a conocer las fotonovelas, que eran malísimas, las fotonovelas malísimas, pero yo las agarraba y me ponía a transcribirlas. Y entonces al transcribirlas había algo que no me gustaba, empezaba a cambiarle a los personajes, empezaba a cambiarle el final, empezaba a desarrollar a partir, digamos, un poco a partir de la imitación, empezaba yo a desarrollar historias. Y eso yo lo hacía sin que nadie me dijera, ¿no? Que lo tuviera que hacer. Para mí era un poco como un juego, como algo en que pasar las tardes, porque luego me crió mi abuela y mi abuela no me dejaba salir a jugar con los demás niños. No siempre, a veces sí, pero no quiero pintar a mi abuela como un monstruo, pero era muy estricta. Y así fue naciendo un poco mi deseo de escribir. Ya conforme fui creciendo, sí me enfrenté también a un momento de cuando estás en ese momento que nos pasa a todos, que estamos muy jóvenes y que tenemos que elegir una carrera, o sea, ¿a qué nos vamos a dedicar cuando tenemos, no sé, 17, 18 años? ¿A qué nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida, no? Que es una decisión muy fuerte. Yo recuerdo que yo le preguntaba a mis profesores, yo quiero escribir, ¿qué es lo que tengo que estudiar? Y ellos me decían, bueno, a lo mejor tú quieres ser maestra de español, o a lo mejor tú quieres ser periodista. Y pues yo dudaba porque yo no sabía que lo que yo quería hacer era ser escritora. Entonces, yo sabía que tenía una necesidad de escribir, pero no sabía cómo canalizar ese deseo. Por azar, de verdad que por azar llegué a la escuela de humanidades y si bien una escuela de humanidades no te forma como escritora, sí te forma mucho como lectora y como profesional en torno a la literatura. Entonces, en lo particular, a mí todo lo que he estudiado en la academia, que además me gusta estudiar, yo no tengo ningún problema con leer, con estudiar y con escribir. Me encanta y si me pagan por escribir y leer, pues soy feliz. Entonces, todo eso del lado de la academia lo he llevado hacia mi propia escritura de ficción. El estudiar obras de otros autores, el tratar de ver cómo funciona el mecanismo a partir de un análisis literario, cómo funciona el mecanismo de una novela, todo eso me sirve a mí luego para yo poderlo trasladar a la construcción de mi propio universo poético. Entonces, y bueno, estudié en una escuela de letras, la licenciatura, bueno, era humanidades en área con especialización en letras,
le seguí en la maestría y le seguí con el doctorado. Y entonces, todo ese camino, trabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas desde hace veintitantos años. Y todo ese camino de verdad que para mí ha sido muy enriquecedor. Entonces, soy una escritora que no está peleada con la academia y una académica que no está peleada con la escritura. Así es. Y tampoco con la danza, porque Marisa baila tango. Así Sí. que Ay, wow. el arte rodea su vida. Pero bueno, centrándonos en esta novela de Cielo Cruel, estaba repensando la Maritza y dije, Sí, es una saga familiar que contada, por supuesto, a través de sus pilares femeninos. sí, Como que había visto a los personajes, a los cuatro personajes, pero no la había visto tal cual como saga familiar, tal vez porque cada persona, pero en verdad lo y pasa a través del tiempo. sí, Entonces, eso nos permite conocer no solo a los personajes, sino también ver cómo una familia de mujeres fuertes se va adelantando a su tiempo. Y, y eso quería yo preguntarte. Bueno, la primera sería, ¿por qué mujeres? sí. ¿Por qué mujeres? Yo creo que es lo que se me da de manera más natural, que no he huido a los temas, a la temática, a la ambientación, a la búsqueda, digamos, que tengo desde niña. Son temas que me han estado buscando en torno al amor y el erotismo. Son en torno a los sentidos también, la búsqueda de los sentidos para hacer la exploración de los personajes. Son preocupaciones que he tenido desde siempre y que si algo he tratado de hacer cuando a lo largo de todos estos años es, en lugar de rechazar como esa búsqueda, ir tratando de perfeccionarla en la manera de lo posible, ir tratando de estudiarla. De hecho, si pienso, por ejemplo, en los autores que he trabajado en mis tesis, por ejemplo, yo he trabajado a Juan García Ponce, a Inés Arredondo. He tenido lecturas en torno a qué es el erotismo según Georges Bataille y distintos filósofos e historiadores de la religión y demás, que me han ido ayudando también como a comprender, o tratar de comprender qué es el fenómeno erótico y qué es el fenómeno amoroso y cómo lo puedo llevar hacia mi literatura. Y la manera más, digamos, más natural o más auténtica para mí como escritora es a través desde la visión de la mujer. Ya en la novela trato de que esa visión sea en distintas etapas, desde una abuela, desde una madre, desde una hija, e ir tratando de contextualizar a cada uno de estos personajes en su determinado periodo histórico que a cada una de ellas les toca vivir, ¿sí? Traté mucho, me esforcé, realmente intenté esforzarme, porque los personajes masculinos, aun y cuando fueran personajes secundarios, no quedaran como en un plano totalmente relegado. Traté de que también tuvieran su historia, que también participaran, porque no me interesa tampoco dejarlos excluir a los personajes masculinos, sino que sean personajes masculinos que se enfrentan al reto de interactuar con personajes femeninos que son fuertes, que son arriesgados y que quieren proponer distintas maneras de amar. Sí, creo que se nota yo me preguntaba también si siendo mujeres nos es más fácil acercarnos pues al erotismo femenino, si es que eso existe, y sobre todo te pregunto yo a ti si será también que, o estoy yo romantizando, si la mujer puede disfrutar del erotismo
en sus distintos niveles, ¿no? Desde desde una pasión desbordada y loca en la que todo es sensación, hasta eso, hasta un amor en el que hay sensaciones, pero también hay muchos sentimientos. Y me pregunto si estoy siendo demasiado poco generosa con los hombres, o si será que nos cuesta trabajo verlos a ellos sumidos en el sentimiento. Sí los podemos ver sumidos en la absoluta pasión y carnalidad, pero es más difícil ver a un hombre en esta parte erótica. ¿Será o será Sí, sí que les entiendo. estoy negando una parte a los pobres hombres? Claro, no sé, bueno, mm, hay varias cosas ahí como culturales, obviamente, ¿no? Que nos están marcando desde que nacemos. Yo creo que, bueno, por un lado, creo que sí, que como mujeres deberíamos, de vivir nuestro erotismo a cabalidad. Cada quien elegirá qué significa esa cabalidad, por supuesto, ¿no? Y qué tanto, en la vida real, qué tanto podemos llevar una fantasía a la realidad, porque también hay que tener como esa distinción. A veces sí, a veces insisto, a veces ciertas fantasías hay que dejarlas a nivel de fantasía, porque no se pueden simplemente llevar a la realidad. Pero yo como persona sí creo que tengo la capacidad de elegir cuáles fantasías sí puedo llevar a la realidad y cuáles a lo mejor voy a ocasionar más daño que felicidad. Quizá eso, ahorita se me ocurre un poco eso, ¿no? Quizá convendría pensar qué tanto mi necesidad de llevar a cabo mis sueños o mis fantasías pueden llegar a lastimar a otras personas dentro de la vida real. Pero la gran ventaja que tenemos es que en la literatura, como estamos hablando de ficción, ahí no tendríamos por qué, digo yo, ponerle como límites a los personajes. Creo que mis personajes femeninos lo que están luchando es justamente por ese deseo de ser personajes libres, de hacerse de un camino, de vivirlo, de fomentarlo y de apostar por ese camino, aún y con todo y sus contradicciones, porque digo, creo que como reto como escritoras, y tú lo sabes bien, Susi, es cómo crear a un personaje de carne y hueso, que se sienta como de carne y hueso. Entonces, parte de esa complejidad es darle matices a los personajes, ¿no? No siempre son buenos, no siempre son malos, no siempre son negros, no siempre son blancos, sino que hay una serie de tonalidades que están ahí alrededor. Marisa, Cookies tiene una pregunta. Sí, muy bien. Ok. Bueno, Marisa, pues primeramente felicitarte y felicitar tanto a Susana como a Ivonne que coordinan este tipo de eventos, donde tenemos la oportunidad de tener a la autora así cerquita, así no nada más al libro, sino que podemos conocerlo. Quiero comentarte que tu libro se me hizo difícil. Quizá intenté hacer un análisis estructural para tener una mejor aportación en esta reunión. Y de entre los elementos para hacer un análisis, dice que uno tiene que releer el libro, que un primer acercamiento no es suficiente, entonces a mí me pasó eso. Yo requiero esa tarea para volver a entrar. Vi Ujú. varias de tus entrevistas que has tenido en diversos medios. Gracias. Tomé nota de lo que tú decías a la par que iba leyendo, pero bueno, pues me di cuenta que es difícil quizá porque hay cambio de voces, hay cambio de temporalidad, tienes una estructura distinta a la que nosotros estamos más acostumbrados de manejar, de irnos así como por una línea del tiempo, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, dentro de las muchas cosas buenas, yo digo que cualesquiera que te lea, aún sin saber que eres mexicana, va a llegar a eso, porque mencionas, por ejemplo, mucha comida, la gastronomía mexicana, haces ahí una serie
tamales, Coca-Cola, pollo, frijoles, polvorones, bolillos, conchas, elotes y bueno, varios platillos. Las expresiones que utilizas también. Está haciendo de chivo los tamales. Sí, Son sí, expresiones muy mexicanas, muy nuestras, que a lo mejor en otro lado no tengan ese significado o connotación que nosotros le damos. Sí, se me subió el muerto. ah, sí, el Que muerto. tú lo mencionaste ahí, esa parálisis del sueño, y me Ujú. fui a investigar. Entonces, desde ahí yo pienso que ya lograste tu cometido, porque leyendo la teoría de Hemingway, que dice que la de iceberg, no podemos darle todo al lector. Tenemos que enseñarle una parte para que el lector se sumerja y busque lo demás y entable ese diálogo, pues con el texto. Entonces tú lo lograste. Como te digo, no fue fácil, pero me encantó. Me llamó también mucho la atención la manera en que tú describes esos encuentros amorosos desde la cuarta generación, ¿no? Sí, sí, Y sí. cuando hubiese tantos tapujos o tantos problemas de que la mujer no podía abrirse directamente a eso, bueno, siempre queda el recurso de la imaginación. A lo mejor no me muestro tal cual, pero acá en mi imaginación estoy viviendo todos esos escenarios que son muy reales y muy comunes en la manifestación erótica de la mujer, pero que luego tenemos miedo de manifestarlos. Entonces tú te atreviste a mencionarlos ahí y de alguna manera ya eso nos hermana a las mujeres, nos hace sentir en sintonía, porque bueno, yo no tengo el valor de decirlo, pero ¿qué tal estas chicas tan eróticas que nos mostraron el amor pasional, el transgresor, el amor propio que tiene la mujer que poseer? Y pudiera seguir hablando y hablando, pero no quiero posicionarme del micrófono. Sí, me encantó también que mencionas muchas canciones, Ah, sí, muchas sí. melodías, ahí donde pues sí es tormento vivir sin tu amor. Ay, me encantó el vals de Julia, ¿no? O sea, cómo Sí. estarlo viviendo, estar escuchando la música. Esas son evocaciones que un escritor cuando la logra en el lector, eso es magnífico porque ya hay una comunicación. Entonces, usaste eso, usaste los libros, hablas de varios libros, la mitología griega, la Ilíada, el Ramayana, las mil y una noche, Ninfa Eco. Eso nos da cuenta de lo que tú mencionas en una entrevista, los años que duraste para concluir este libro. No es un proceso sencillo, la escritura es No. un proceso muy, muy complejo, porque no habla nada más de mí, habla de todo lo que está a mi alrededor. Ujú. Muchas gracias por acercarnos a tu escritura y gracias, Susana e Ivonne, por permitirnos compartir estos momentos. No, Ah, gracias. sí, muchas gracias, Cookies. Fíjate bueno, les cuento a todas, obviamente, a mí como escritora me cuesta muchísimo trabajo hacer una narración lineal de inicio, medio y fin, que ese es el sentido clásico que viene desde Aristóteles, si pensamos en la poética de Aristóteles, así no la marca, ¿no? Inicio, medio y fin. No sé por qué me cuesta tanto trabajo hacer una historia de manera lineal. Cada vez trato, ahora en la novela que ahora estoy escribiendo, que bueno, ahorita la tengo en pausa, pero que espero retomar pronto, estoy tratando de hacerla más lineal, porque para mí el reto es al revés. Para mí el reto es contar una historia lineal. Siempre voy contando algo y ¡fum! Me voy al pasado, me regreso, me voy acá, voy para el otro lado, voy haciendo como cortes. En la estructura de Cielo Cruel la pensé un poco como una trenza. El eje principal, la historia de Mar, y cómo va Mar y se entrelaza la mamá, Mar, luego sigue la abuela, Mar, la mamá, Mar, la abuela. Y dije, solo tres partes. La historia de la bisabuela está dentro de la parte de Belén, ¿no? De la abuela. Y entonces eso le da un poquito también como estas matrioshkas, estas muñequitas que están adentro de otras muñequitas y que van haciendo como la relación, la narración, perdón, mm, sí le va dando como ciertas complejidades, obviamente, ¿no? Entonces, em,
Creo que sí, creo que para mí va a ser un reto narrar una historia de manera lineal, pero a pesar de eso, créanme que la estructura de mi novela la pensé y la superpensé y de hecho tengo una pared en mi estudio, que es una pared grande que está enjarrada y que ahí tengo, la uso como un pizarrón gigante. Entonces ahí tenía la estructura toda bien pensadita de mi novela. Claro que va cambiando, ¿verdad? O sea, es algo que no la tienes antes, no es que te sientes antes de hacer la novela y estructures todo y así tal cual va a salir, ¿no? Puedes bosquejar, empezar haciendo como planeaciones ante proyectos y luego aquel proyecto se va modificando. Entonces, yo no sé cómo lo enfrente tanto Susi, pero, por ejemplo, yo me puedo pasar horas contemplando mi pared. No estoy escribiendo físicamente, pero sí estoy escribiendo mentalmente porque estoy, no, acá debe de quedar con esto, acá debe de entrar con esto, acá debe de... Y luego te entran preocupaciones que uno pensaría que son básicas, pero que luego no son tan básicas, o sea, de qué color le puse el vestido, ¿era rojo o era azul? Y entonces uno tiene que regresarse y ver también qué significa. ¿Qué podría llegar a significar para el lector un vestido rojo a diferencia de un vestido azul? Porque los colores también tienen una significación y te llevan por un tipo de lectura que quiero o no provocar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Cookies, por tus comentarios. Y se me pasó la pregunta que te iba a hacer en todo el comentario. Vi que le tienes una dedicatoria a Susana. ¿Es nuestra Sí, Susana? Sí, ok, me dio mucho gusto eso. Ujú, sí, sí, sí. Sí, muy linda, Estuvimos Maris. años. Sí, ujú. es que tallereamos juntas su novela y y se la agradezco muchísimo. Sí, sí, hemos estado años trabajando juntas nuestras respectivas novelas. Entonces, pues sí, claro que sí, a ella y a Vero Flores, que es nuestro agente. Sí. Este, bueno, yo quiero seguir leyendo un pedacito para después decir algo que me parece súper importante. Dice, todavía desconoce que el deseo se marca como huellas en los dedos de las manos y los pies, y entonces nace el tacto, que se mezcla con la saliva, humedece la lengua y el paladar, y entonces nace el gusto, y que gracias a él miran los ojos, escuchan los oídos y olfatea la nariz. Y el primer llanto del recién nacido no es el aire que precisan los pulmones para respirar, es el deseo cuando dice sí. Y me encanta este párrafo porque creo que es muy tú, Marisa, en cuanto a que, por un lado, están todos estos sentidos a los que siempre te acercas tanto, ¿no? Porque eres súper detallista y lo describes todo acercándote muchísimo a las cosas, porque todo se ve, se siente, se escucha. Pero aparte de los sentidos, y que además son esenciales cuando estamos hablando del erotismo y del amor, Ujú. el párrafo concluye con una cosa que me parece que también es esencial para ti y para la novela, y es que, o sea, todos estos sentidos llegan incluso a ser tan importantes que dice que no es el aire que precisan los pulmones para respirar, es el deseo cuando dice sí. Y ahí creo que está la unión del deseo con la palabra, Ujú. que dice sí. Y es este deseo de que es el eros que mueve la vida de todos, porque a través de la novela pues van pasando desgracias, pasa la guerra cristera con las barbaridades que ocurren, ¿no? Sí. Con los maestros, eh, va pasando la vida con sus tragedias para todos, pero siempre tus mujeres tienen este ímpetu de salir adelante, este eros, este decir sí. Entonces creo que va de la mano el sí como afirmación de sí quiero la vida con la palabra, que al Sí. final es
pues nuestro medio de trabajo, ¿no? Nuestro medio para comunicar y que para ti es muy importante porque me consta el trabajo que dedicas a buscar la palabra precisa, la palabra exacta, lo que te gusta, lo que quieren decir las palabras. Si Sí, les cuentas un poquito de este amor tuyo. sí, eso es muy, muy lindo lo que estás diciendo, Susi. Creo que sí, que en mucho el deseo tendría que ser una afirmación o podría ser una afirmación. Bueno, no sé si saben de dónde viene la etimología de la palabra deseo. Viene de detenerse, y siderale, que es las estrellas. Entonces, el deseo remite siempre a esa especie como de pasmo o de pausa, detenerse para contemplar las estrellas. Entonces, es como un recuperar el asombro, recuperar esa falta de aliento, recuperar esa pausa que hemos perdido, ¿no? Que en el mundo donde estamos con tanto movimiento y un afán de producir y de movernos, pareciera que se nos olvidan esos momentos en donde todavía nos dejamos asombrar. Entonces creo que el deseo es justamente eso. El deseo tiene además su lado muy creativo, su lado muy de movimiento, muy de luminosidad, y a la vez tiene su lado también de oscuridad, ¿verdad? Porque tanto nos lleva como hacia la vida, como a la vez se va entrelazando con la muerte, ¿no? También el deseo también puede tener su lado muy nocturno, muy oscuro. Entonces, lo que sí creo es que si estamos vivos, somos seres que deseamos. No sé si exista la posibilidad de pensar en un ser vivo que no desee. O sea, me refiero a hombres y mujeres que no deseen. No sé si, no creo que exista alguien que no desee. O sea, y no, Yo creo obviamente no que, perdón, bueno, yo creo que no, no, ¿verdad? nadie que esté bien, pero Bueno, precisamente nadie que esté creo bien. que la depresión o la ansiedad o todos estos trastornos lo que quitan es ese deseo y por Sí. eso el límite de la vida es la desesperanza, ¿no? Cuando ya la desesperanza es absoluta, hasta ahí llega un ser humano, creo yo. Claro, y la desesperanza sería ya el extremo del no tengo ningún deseo, ¿verdad? Ya no hay Es nada que me motiva a moverme, a actuar, a hacer cosas, ¿no? exacto. Claro, qué terrible, sí, sí, es verdad. Sí, 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 entonces me interesa ese tipo, pues, de deseo en mi literatura, ¿no? Ese que mueve, pero que a la vez muestra su lado oscuro, ¿no? Y entonces, pensándolo, por ejemplo, en mis personajes, sí tuve como que muy claro el hecho de que para pensar en el deseo de su lado, desde su lado más violento, incluso con episodios históricos terribles como realmente sucedieron. Lo que narro ahí de la maestra Murillo es algo que pasó, que es conocido, es una historia que pasó aquí en un municipio por relativamente cercano de la ciudad de Zacatecas, y que yo ficcionalizo, pero no invento. O sea, yo no estoy inventando la tortura que tuvo esta profesora, eso fue tal cual. ¿En qué momento ficcionalizo? En el que yo no puedo saber si la maestra Murillo, por ejemplo, estuvo viendo un par de gallinas que pasaban por ahí, su familia. Eso sí ya es ficción. Ahí soy yo tratando de meterle elementos narrativos que le bajen un poquito la intensidad del suplicio que ella está viviendo. Y como al recordarlo a través de Belén, que Belén es como desde el lado del deseo fuerte, del deseo más violento, digamos, a la vez es una especie como de abrazo con el personaje que está mutilado, con el personaje que es mutilado, y que a partir de ese abrazo erótico le permite restituirse también como ser humano completo, ¿no? Y así voy pensando también el deseo, ahorita antes de que pasemos a las preguntas, el deseo, por ejemplo, desde un deseo desde más con la ternura, digamos, o con la cierta inocencia, con Mar, sobre todo cuando va creciendo, o el deseo a partir de la transgresión de las convenciones, como es el matrimonio con la mamá. Entonces, si quieres que alguien más pregunte. Al Ivonne. respecto de lo que estás comentando, Ah, me llamó la atención también cuando la maestra hace la incineración de la bandera.
Sí, y eso, bueno, yo soy docente también. Sabemos que es un proceso legal que debe de hacerse, ese es el final de una bandera, pero quien no lo conoce, pues quizá lo pueda ver como una profanación a un símbolo patrio. Entonces ahí también nos están lanzando una invitación a conocer un poquito más de nuestra cultura. Fueron excelentes todos esos chispazos que lanzas ahí y que no son producto de la casualidad. O sea, los No, no. pensaste, los planeaste y los lanzaste en el momento oportuno. Sí, Cookies, los investigué tal cual, tratando de ver cómo Belén podía seguir siendo como una mujer transgresora y fuerte dentro de su contexto y que la pintaban como media bruja y que la pintaban como una maestra muy autoritaria y demás. Bueno, pues cómo se le puede ocurrir terminar con una bandera así, ¿no? Pero era como una adelantada. El pueblo donde ella estaba, la pequeña ciudad donde ella estaba, no estaba todavía capacitada, digamos, como para poder entender lo que ella estaba proponiendo. Y entonces aquello se volvía como, no, es peor todavía, ¿no? Pero es cierto lo que dices, ese es el final que se le debe de dar, que se le da de manera oficial a las banderas. Y además recordando que desde el púlpito de los sacerdotes de las iglesias, pues ese era el mensaje que se enviaba al pueblo. No había mucha alfabetización, no había manera de conocer las cosas más que a través de la iglesia. Y, Exacto, y a ellos les interesaba seguir conservando el poder. Entonces los maestros estaban llegando a los pueblos a cambiar esas mentalidades que no les convenía al clero. exacto. Son de las cosas tristes que nosotros nos cuestionamos, ¿no? Acerca de la religión. Y no es que estemos en contra de, pero cómo No. se nos ha querido imponer que estemos ciegos y que no veamos más allá de lo que nos dice. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y además era como una lucha muy dispareja, porque o sea, ser maestro en esa época era casi como una militancia, o sea, era una cosa como de mucho peligro, de mucho riesgo, y que ellos no estaban, los maestros en ese momento no estaban atacando a nadie, me refiero a armas o sea, ellos eran los atacados, ¿no? Justo por como tú dices, por llegar a un espacio en donde no les convenía que la gente pensara de manera distinta. Entonces, sí, o sea, fue una época muy terrible, ¿eh? Mucha persecución en contra de los maestros. Los cristeros, obvio, también fueron perseguidos, pero no por los maestros. O sea, Ajá, esa sí es una gran diferencia. sí. Sí. Sí, Ujú. sí. Sí, y que además en esos momentos la única profesión a la que la mujer tenía acceso era la de ser maestra. Entonces había mucho más mujeres dentro del magisterio que varones, porque como era el único camino donde le era permitido ir trascendiendo. Sí, entonces Sí, sí fue terrible lo que pasó en esos momentos. Ujú. sí, sí, es verdad, sí. Y bueno, siguiendo con Mar, creo que el deseo de Mar, pues está puesto en el mar, ¿no? Ujú. Ella lo que quiere es conocerlo, ¿no? Borrar ese nombre de villana que le pusieron sus hermanas y conocer el mar. Y hay otro pequeño párrafo que creo que sigue la historia que dice, no está de más aclarar que aquella idea infantil de que el mar borraría el peso de su nombre de villana no surtió ningún efecto. Con el agua, lo que nació en ella fue otra cosa, un reconocer que el mundo también puede entenderse a partir del cuerpo. Desde entonces, cada uno de sus sentidos, el saborear de un mango, el acercar la nariz a una taza humeante de té, la sentían la sitúan en el presente. No cree que la psique o el intelecto sean un asunto separado de la piel. Por el contrario, su piel despierta, le regala la sensación de poseer un alma igualmente despierta. Y a ese lugar donde solo puede decirse sí, otra vez ese sí, Sí. mañana la encaminan sus piernas. Cada mañana la encaminan sus piernas. Y me parece también muy importante porque aparte de que
suele suceder que cuando algo lo deseamos demasiado, cuando lo conseguimos no siempre es tan satisfactorio como lo habíamos esperado, ¿no? Y para Mar no. Para Mar el mar no le quita todo lo que esperó tantos años. Ujú, ujú. Y creo que por eso cabe otra vez la afirmación sí, porque ni siquiera alcanzando sus metas, ¿no? Que dicen que en este mundo no hay nada más triste que alcanzar las metas. eh, Ella va a decir no. Ella sigue diciendo sí. Sin embargo, después, bueno, sí va a tener un poco de miedo, Sí, no ante el mar, sino ante el amor. ajá, sí, Y, y yo te preguntaría, ¿por qué? claro, sí. Qué interesante. Sí, definitivamente son, como seres humanos somos seres insatisfechos. A lo mejor es también como que otro de nuestras, no sé si parte de nuestra naturaleza o qué, pero es verdad, cuando conseguimos algo, enseguida queremos otra cosa o buscamos otra cosa y demás, ¿no? Entonces, el asunto también un poco es como ir inventándose o ir generando, a lo mejor no inventando, ir generando cada vez nuevos deseos, nuevos proyectos, nuevas ilusiones, nuevas rutas por donde irme, ¿no? En el caso de Mar, sí, creo que el que es Alejo el que la pone a trastabillar ahí, porque es un hombre que le lleva, ella le lleva a él, no sé, como 18 años, algo así. Y entonces se enfrenta también a sus propios miedos, a sus propias dudas, a sus propias inseguridades, que también como ser humano, que quiero yo que ella se sienta como un ser humano, quiero transmitir a los lectores, ¿no? Entonces no quería ahí que fuera como totalmente, voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante. Sí voy para adelante, pero también dudo, o sea, también tengo como cierta oscilación ante esto que se me está presentando, o sea, que me atrae, pero a la vez me repulsa porque no sé si es lo que quiero hacer, no sé si estoy capacitada para vivirlo y no sé cómo voy a salir después de esto. Quizá eso también, ¿no? O sea, que cuando se llega a una cierta edad, aunque uno quiere seguir diciendo sí a la vida, uno empieza a tener más dudas, justo por la experiencia que nos la misma vida nos ha ido dando, ¿no? O sea, de que ya sabes lo que te puede pasar si haces o si te arriesgas, ¿no? Sí, Tengo una hermana que es abogada, que la quiero mucho, pero por ejemplo a mí con frecuencia me dice, pues yo me fracturo, me caigo, me hago el montón de cosas, ¿no? Entonces me dice, es que tú te arriesgas mucho, por eso te pasan tantas cosas, o sea, ya no te arriesgues tanto. Entonces, pero son maneras muy distintas de ver la vida, ¿no? Yo no estoy pensando, me voy a arriesgar, yo simplemente estoy claro. haciendo cosas, ¿no? Pero para ella es como te estás arriesgando, o sea, te va a volver a pasar algo. No sé, habrá que encontrar un medio Un, quizá. un justo medio. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero quiero seguirles mostrando cómo Marisa, a lo largo del libro, es absolutamente fiel a sí misma y nos va poniendo lo mismo que nos dice, ¿no? Hay otro parrafito en el que ella, bueno, oye que alguien pregunta, pero se acerca, y dice, bueno, hace una pausa larga, flexible, agrega dramatismo, mantiene la intriga el tiempo necesario, piensa en la palabra es que ya se me está yendo la luz, perdonen, ¿eh? Inaccesible, en la palabra saudade, en la palabra miel. Junta las yemas de los dedos a la altura del rostro y mueve las manos hacia adelante. Marca el rumbo que el pensamiento debe seguir.
Y yo digo, las palabras en las que piensas son también todas de este abanico de cosas positivas, ¿no? No piensan, ay, qué aburrido, qué pesados los alumnos, ¿no? Claro. Y yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo te tardas, esto ya como cocina, después de que terminas una novela, en darle en encontrar la palabra precisa para cada oración? Uy, es bien difícil, Susi. Yo creo que yo soy una escritora que corrige mucho. De hecho, a veces siento que corrijo más de lo que escribo. No avanzo. Hay escritores que dicen que escriben y escriben y que hasta el final corrigen. Esa es una manera de enfrentarse al hecho literario. Yo no puedo trabajar así. Yo voy escribiendo 2 líneas, 3 líneas y me regreso y cambio la sintaxis o escucho las palabras y de hecho escribo sin música. Cuando estoy en casa, Ujú. también puedo escribir fuera de casa en un café, pero en una cafetería, por ejemplo, el ruido, perdón, es como un silencio anónimo o un ruido anónimo más bien, y no me afecta. Pero cuando estoy en casa no pongo ni música, ni no tengo ningún distractor, porque estoy muy atenta a lo que a cómo van sonando mis palabras. Y se va desarrollando algo, creo yo, como una especie como de intuición de cuando una palabra cae tanto sonora como significativamente dentro del texto. Cuando me voy como que con la melodía, no sé cómo decírselos, o sea, como con la melodía en mi cabeza, con las palabras, y de pronto si hay una palabra que rompe, pues quiere decir que no va, ¿no? O sea, como que no, me está cortando el ritmo. Y entonces busco cortarla, ¿no? Ahora, que como ustedes saben, el ritmo en la prosa no se logra a partir como en los versos que tienen repeticiones sonoras. En la prosa no, en la prosa eso es un defecto. De hecho, se dice que es cacofónico un texto cuando encuentran, por ejemplo, ustedes muchas palabras con terminadas en ción, canción, camión, si encuentran muchas palabras así, de pronto en un párrafo, eso es un texto cacofónico, eso no es melodía, eso es disruptivo. Entonces, hablo de otro tipo de melodía en el texto, algo, por ejemplo, si quiero también, y me apoyo también mucho con el uso de la puntuación, si quiero o más velocidad o más, o fuerza en un párrafo, en una escena, quizá uso más puntos y seguido, por ejemplo, ¿no? Que me parece que son más oraciones cortas, puntos y seguido, y que te van dando como un empuje. O si quiero como alargar un poquito y hasta estirar un poquito el tiempo, pues a lo mejor hago oraciones un poco más largas, a lo mejor uso más comas y a lo mejor también meto gerundios, no tantos porque luego los gerundios pueden ser pesados, pero de pronto me puedo permitir 2, 3 gerundios que cuando se usan bien los gerundios son bellísimos, porque el gerundio amando, sintiendo, es algo que te da esa sensación de presente que no acaba, ¿no? De que sigue ahí esa sensación. Si abusamos de ellos, pues se vuelve horrible, ¿no? Una terminación muy cacofónica. Pero todo eso me interesa muchísimo, o sea, pienso tanto en la historia, en la anécdota de lo que yo quiero contar, pero también pienso en cómo quiero transmitir esa anécdota, cómo quiero que sienta el lector, si quiero que sienta enojo, rabia, tristeza, si quiero provocar acá suavidad, si quiero, me apoyo de todo lo que como escritor tengo a la mano y lo que tengo a la mano es el lenguaje, o sea, mi herramienta de trabajo es el lenguaje y entonces, pues obviamente por ahí le doy. Sí, y se nota, Cookies. se nota. Sí, ¿quién iba a hablar? Ya logré ¿Aquí? prenderlo. Ah, Esto que estás tú comentando, o sea, qué tan importante
es el revisar, el cambiar, el buscar la palabra adecuada, buscar el ritmo, el leerte en voz alta para volver a escuchar todo aquello que escribiste. La pregunta es, ¿tienes lectores cero también que te dan alguna sugerencia, que te puntualizan? Sí, por supuesto. Siempre pasan mis textos mis escritos por varios lectores, siempre. Tengo un amigo de aquí de Zacatecas, que él también es escritor, ha publicado en Era y demás, la editorial Era, él se llama Gonzalo Lizardo. Somos amigos desde hace años y yo les diré que desde hace años somos como que nuestro primer filtro oye, escribí esto, ¿cómo ves si Sí, vamos, y ya lo talleramos así de primer filtro, ¿no? Luego ya después de ese primer filtro, hay temporadas en las que estoy en este taller literario con Susi y con nuestra gente, en donde también estamos ahí, ese es otro filtro, el taller literario que tenemos. Y a veces también lo que hago es que conozco a un escritor de Argentina, yo he estado temporadas trabajando en Argentina lo conozco, pero no lo conozco. O sea, ¿cómo les diré? Lo conozco físicamente, pero no somos amigos ni nada. A mí me gusta él como escritor y yo le doy a leer mi novela. Claro que le pago y le pago con mucho gusto que el que lea mi novela y me haga comentarios. Y me gusta porque no tiene ningún compromiso conmigo. O sea, él lo que me va a decir es sincero desde Ajá, su sí, pensamiento como escritor, no es mi amigo, nunca vamos a tomar un café juntos, entonces todo lo que él me dice es, es genuino, pues parte de su manera de entender el mundo. Y ya digamos que cuando llega con el editor, mi novela, pues ya es, ahora sí que ya es la novela súper leída, súper terminada, y de todos modos todavía el editor te puede decir, ujú, oye, te falta tal cosa, ¿no? Entonces es un proceso, la verdad para mí sí son procesos largos sacar una novela, quizá por eso no publico, más bien por eso no publico tan seguido, pero la verdad yo entiendo que hay una dinámica de mercado en donde los autores tienen que publicar seguido y para que el público no se olvide de una figura, porque eso es un ambiente muy ingrato, el de la escritura y los medios sí. editoriales y demás. Pero a la vez tengo todo esto que les estoy diciendo, o sea, yo no puedo producir algo sin para mí lo más placentero es escribir, y si yo me voy a quitar ese placer, pues no, para mí no Ah, tiene caso, ¿no? O sea, no vivo de ser escritora, no tendría la, caso, lo hago por placer, o sea. por la importancia de tu comentario, ¿no? Es que hace poquito leímos a Harper Lee, Matar un ruiseñor, uno de los libros más recomendados dentro de la historia de Estados Unidos y que está incluso en las currículas de las escuelas. Y Wow. ella fue una autora de solamente 2 libros. Pues su producción hasta ahí llegó y se quedó con eso que hizo porque fue lo que dijo, es que ya no tenía más que decir y lo dijo. Y Y ahí ya está. quedó. Sí. Y a veces nos encontramos con la otra cara de la moneda. Por ejemplo, alguien que a mí me encanta, Isabel Allende. Ella escribe un libro por año, como que esa es la encomienda que tiene, que cada inicio de año se encierra 2, 3 meses y hasta que sale la novela. Wow. No, es parte de, entonces no podemos saber qué tanto puede ser bueno ni qué tanto puede ser malo. Cada Claro, escritor encuentra su propia su medida manera. en lo que Ujú. estás tú haciendo precisamente. Ujú. Sí, exacto, sí. Em, yo creo que sí, definitivamente cada escritor tiene sus tiempos y además esos tiempos a veces dependen pues de lo que está ocurriendo en el mundo, en el entorno cercano, ¿no? Porque a veces hay cosas que atender o hay situaciones que eh, le quitan a uno las ganas de escribir o que le dan a uno ganas de escribir. Sin embargo, creo que no es fácil contar historias. Sí, a los hombres nos gusta que nos cuenten historias, pero creo que el riesgo de escribir muy seguido es que esas historias ya no contengan una historia subterránea o
algo que se quede, ¿no? Ya empiezan a hacer libros que ya leíste el cuarto, ya leíste el quinto, ya leíste el sexto, pero yo ya ni me acuerdo en cuál estaba lo que es, ¿no? Lo que se me Exacto, quedó. sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, pues esa es una pregunta, creo que de las más difíciles de contestar, pero ¿cuál es la historia subterránea de Cielo Cruel? Yo creo que sería eso, la historia en torno al deseo, sí, y al derecho de vivir ese deseo con libertad. Sí. Sí, porque yo creo que los libros que cierras y dices, ay, chin, ya se me acabó, es porque te dejan algo más, ¿no? Ujú. Y, y a veces, pues, no está en la historia, sino en aquello que solo subyace bajo esa historia. Exacto, en lo que te va haciendo pensar, en lo que te va haciendo sentir, en lo que te va haciendo reflexionar y cómo vas tú como lectora acompañando la historia que tú estás leyendo, ¿no? Si te escandaliza, si no te escandaliza, si somos lectoras, yo creo que podemos ir desarrollando cada vez más el sentido de la tolerancia, ¿no? Podemos no estar de acuerdo en lo que ahí se nos está presentando, pero eso no quiere decir que lo rechacen, ¿no? O sea, hay tantas maneras de vivir en el mundo que sería muy egoísta, pienso yo, pedirle y exigirle a todo mundo que viva nada más de una cierta manera o piense nada más de una cierta manera. Si a mí me satisface vivirlo así, pues es muy yo, ¿no? Pero tendría que tener la tolerancia para aceptar que hay otras muchas maneras de vivir. Y en cuanto a esa tolerancia y maneras de vivir, eh, tenemos la historia de Gloria, de Fernando ay, ¿cómo se Soledad, llama? Ajá, soledad. y Soledad. Ahora, creo que tiene que haber sido complejo la construcción de esta historia para que sea tan verosímil como es, porque a mí en ningún momento dije, ay, sí, tú cómo no. No, he leído otras historias, digo que no me oiga Vero Flores, pero por ejemplo este, esta de Familia con Perro, que creo que Álvaro Álvaro Uribe. Uribe Ajá. contó la historia de su familia. Ujú. Y bueno, fue una novela premiada y a Vero le encantó, pero cuando yo la leí, me dejó un no sé qué de que, digo, no, no creo que su madre haya sido así, ¿me entiendes? Me costó Sí. trabajo. Y Ujú, aquí entramos muy fácil y decimos, sí, ¿por qué no ujú. va a haber un trío? Además, un trío que se quiere, que crece todavía a las niñas, ¿no? Porque Mar todavía está pequeñita cuando ve bailando ahí a Gloria con Soledad. Sí. Entonces, ¿cómo conseguiste esa verosimilitud de la mano de no solo del deseo, sino incluso del cariño y del amor y las reacciones perfectamente normalizadas de los hijos, que además me parecen correctas, ¿no? Como que, y de verdad, consiguiendo la verosimilitud, eso es lo que más me pregunto. Sí, sí, sí. Creo que sobre todo, quizá como mostrando sin demasiados tapujos, o más bien sin tapujos, el deseo de las mujeres. Porque, o sea, Gloria es alguien que se está siempre preguntando, bueno, me llevo bien con mi marido, tenemos X años, no nos va mal, pero a la vez siempre he estado enamorada de mi mejor amiga, ¿no? Y ella se pregunta, a ver, bueno, los psicólogos, los libros, todo el mundo me dice que no se puede amar a dos personas a la vez. Y dice, bueno, ¿y qué tal que yo sí puedo? Qué tal que yo sí no tengo problema como para vivir un amor mucho más plural, ¿no? Y cómo ella a lo largo de años se dedica como a ir seduciendo y ir abrazando a su esposo, ir abrazando, ahí era lo que yo quería lograr, ¿no? Cómo lo va llevando con su astucia, con sus juegos, con la atracción que los dos sienten por ambos,
hasta que finalmente él acepta también la situación que ella le está proponiendo, ¿no? Entonces, y bueno, también quise pintar ahí a Fernando no nada más como el cornudo, pues, ¿no? O sea, No, no me interesaba ese tipo de historias, sino que él también había tenido como sus experiencias, digamos, en otros rubros, pero que estos dos personajes, de tanto estar jugando y jugando entre sí, finalmente llegan a la situación de aceptar un trío, ¿no? Porque también pensaba, Susi, que lo normal incluso, sí, lo normal sería que cuando te enteras de una infidelidad, pues aquello se vuelve un drama, ¿no? O se vuelve una tragedia, un drama mexicano, ¿no? Ya saben, matas o sea, cuánta cosa. Y no quería eso, quería justamente como, vamos viendo si esto es posible, aunque sea en la ficción. Yo no sé, obviamente, si en la vida real eso pueda ser posible, pero sí me interesa trazar, como tú lo dices, la verosimilitud para que aquí sí sea posible. Y aquí nos vamos a quedar, porque tampoco no sé después qué le pueda pasar a esos personajes, ¿no? claro, claro. Sí, creo que también la verosimilitud está arropada por la casa, ¿no? Ajá. Por ese gusto tuyo por el detalle, en el que, no sé, amasar es Ajá. es parte de la cotidianidad, pero también del deseo. Sí, ¿No? Cocinar, sí, ¿no? Un baile sí. en la cocina que pues podría, ¿no? Creo que es esta unión también de la vida cotidiana con el deseo, no lo dejas de lado, no es, ay, de repente se vieron y sintieron una atracción mortal y que dices, no, aquí se va entretejiendo entre el día a día, Es sobre cierto. cariños que además ya existían, entonces creo que eso lo hace muy, muy, muy cercano para cualquier lector. Ujú. Sí, es verdad, sí, sí. No hay una separación del deseo, siempre está. Sí, sí. Cookies. Ah, el micrófono. Ok, invariablemente cada que estamos comentando se remite uno a los recuerdos y a las lecturas, ¿no? Que lo van llevando a ese contexto. Yo quiero felicitarte porque dices que primero empezaste escribiendo ensayos y el ensayo es un género literario muy difícil porque tienes que fundamentar lo que tú piensas y lo que tú dices, pero con base a otras lecturas, a otras interpretaciones. Eh, Sí. entonces, desde ahí, pues me encantó. Se me pasó comentarte ahorita que me gustó también el hecho de que le llamaran Mar a la protagonista principal, a esa más joven, porque era la villana de la radionovela que en ese Sí, momento se escuchaba. Y sí, antes sí. era algo muy común aquí en México, ¿no? Me gusta, incluso yo tengo mi quinto hijo, tengo cinco, Ah. se llama Carlos Alberto porque era el actor de moda de las telenovelas de ese momento, ¿sí? Entonces, eso es parte muy de nosotros también. Los juegos Sí. que mencionan, Maritza, el juego elástico de la liga, Ah, sí, Pac-Man, que es la entrada de la tecnología, los primeros jueguitos que había sí. ahí comiéndose, ¿verdad? Los fantasmitas. Sí, de los fantasmitas, sí. Y luego recordé a Alice Walker, la que escribe Color Púrpura. Ujú. Ella menciona que de pequeña tuvo un accidente que el hijo le dispara con un rifle de perdigón, creo que me imagino que un corcho. Le pegó en su ojo y la dejó con su vista extraviada. Oh, Entonces dice que ella se sintió siempre solitaria y aparte, excluida pero que eso le trajo un beneficio. Aprendió a observar todo lo que había a su alrededor. mira. Tener una pluma en la mano, yo escribía los diálogos acá en mi pensamiento de todo lo que estaba pasando. Sí. Entonces, las personas que nos gusta la literatura, quienes nos gusta la escritura, pues vamos agarrando así fragmentitos de todo. Somos como un gran rompecabezas que lo vamos conformando precisamente con las experiencias,
con las personas que están a nuestro alrededor, con todas las lecturas que hacemos, los mundos que incursionamos, eh, además de la experiencia en los estudios. Tú tienes un doctorado, tuviste que pasar por una carrera larga para poder hacer lo que haces ahorita. Entonces, pues mi más grande felicitación. Ay, muchas gracias, Cookies. Sí, dices cosas muy interesantes. Fíjate que a mí me pasó un poco al revés. Para mí era más fácil publicar ensayo, que ficción. Y de Ujú. hecho, hasta la actualidad, me resulta un poco más fácil escribir un ensayo que escribir ficción. Creo que es porque en la ficción me involucro mucho más yo con todo mi pensamiento, sentimiento y toda mi energía física y mental. Con un ensayo también me involucro corporal y mentalmente, claro está, pero siempre está uno como dialogando con otros autores, como no soy Ujú. yo, sino soy yo a través del otro y lo que pensamos todo, lo que pensamos todos, ¿no? Un poco así. Y de alguna manera incluso hasta te puedes como medio esconder detrás de lo que piensa el autor de la obra que estés trabajando, la novela o lo que sea. Me refiero a un ensayo. Y en la escritura de ficción, no, ahí estás completamente tú con tus personajes, ¿no? Como que Sí. navegando tú ahí con tus personajes y no tienes ese apoyo, digamos, muy entre comillas, que aparentemente te da el ensayo. Lo cual es, o sea, son como, ¿cómo te diré? De fondo son puras fantasías, o sea, son puras como ideas que uno se hace en torno a cómo escribir un género y cómo escribir el otro. Creo que en realidad, tanto la escritura de ensayo como la de ficción, en un ensayo partes de una idea y tienes que argumentar esa idea. En una novela también partes de una idea, pero tienes que describir esa idea. Entonces son como maneras de acercamiento distintas y desde donde yo quiero contar algo y cómo voy a contar ese algo para poder decirlo, pero una y otra parten de lo mismo, de una idea, ¿no? Entonces, bueno, no sé, para terminar con esta idea, por ejemplo, yo en Cielo Cruel, la primera idea o la primera imagen que yo tuve fue, quiero escribir una novela donde el final sean dos amantes que se están buscando, están en una ciudad. Y yo al inicio hasta pensé en una ciudad en ruinas o cayéndose, en ese momento pensaba en un Zacatecas hasta como bombardeado, ¿no? Como destruyéndose por problemas de narcotráfico, pero después lo ajusté y no sale así, pero que se está desmoronando y estos amantes van cerca, se van buscando y quiero que el lector sienta que están tan cerca y ahí se termine la novela, ¿no? Y claro, sin decirle al lector, oye, están cerca, ¿eh? Sino que ahí es como nuestro reto como escritoras también. Oye, y entonces empezaste, o sea, tu primera imagen fue el final. Sí, Eso yo no lo sabía. Ok. sí, Ah, qué fíjate, sí, interesante. sí, sí. Qué padre. No, nunca me ha pasado eso, pero pero siempre es súper interesante. Y bueno, además es de que se están buscando, creo que también fue súper lindo el detalle, pues sí, romántico, ¿no? Porque es locado y de poner la manta de Ah, Alejo ajá. en que digo, bueno, ya, si Mar no se había decidido, obviamente, cuando menos yo como lectora me quedo con la idea de que en cuanto lo encuentre, en cuanto lo encuentre se le va a lanzar al cuello. Es- Sí, ¿No? Porque digo, después de ver una manta así, ya cambia uno. sí, sí. Entonces, Casi estás convencida. pues ya, ¿no? O sea, el pobre todo lo que hizo para colgar la manta, y ella sabe que no es tan fácil ahí. Ya, cuando te declaran amor públicamente, ya salvo que te saque ronchas el hombre, dices, bueno, Claro, sí, sí, claro. pues sí. Este, ay, Marisa, pues de veras que no sé, me encantó novela, ya sabes que soy su fan y tu fan, Mm, sobre todo de tu escritura, porque me consta la dedicación y me consta que no es lo mismo escribir a las carreras y contando cualquier historia que cuando va parte del alma en las novelas.
Sí. Así que, pues aunque sea de a poco en poco, iremos ahí siguiendo y publicando lo que queremos, que yo digo, ya es un gran logro publicar por Sí, gusto. exacto, sí, por Cuesta un gusto. trabajo, por gusto, porque creo que para vivir de esto hay que seguir demasiadas reglas que no siempre te llevan a donde querías. Exacto, y aún creo que aún y cuando la sigas, de todos modos no necesariamente se da. Es verdad. Sí, aparte siempre está el factor suerte, el factor años, el factor todo. No, Conocido de ujú, quién, sí, sí. sí, Pero sí. bueno, no, pero es un librazo y mil gracias. Y además, con tu premio que te lo mereces muchísimo. Muchas gracias, Susi. Pues muchas gracias, lo disfruté mucho. Hasta Hasta luego. luego. Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga.